Nueva conexión aquí en Periodista Digital. Se nos ha ido Juan Marsé a los 87 años, este escritor barcelonés al que le hemos dedicado tanto en Rojo y Negro como en el quilombo de Periodista Digital, le hemos dedicado siempre un espacio, siempre ha tenido un hueco y nos lo ha traído nuestro periodista de cultura de referencia, que es Lorenzo Rodríguez. Lorenzo, ¿cómo estás? Pues aquí pasando calor, pero bien, bien. Fuera de eso, bien. Estoy vivo que no es poco. Bueno, pues Juan Marcé se ha ido, como decía, a los 87 años. No estaba bien de salud, ya estaba bastante cascado, estaba enfermo del corazón, de los riñones, se sometía a diálisis y su capacidad cardíaca estaba al 20%. Y vamos a hacer una semblanza de lo que ha sido Juan Marcé, por qué este autor que escribe en castellano, este autor que era incómodo para el independentismo y, por supuesto, para hablar de eso, decir eso es decir que era incómodo para la cultura oficial catalana, porque cualquier escritor que escriba en castellano ya es un ser extraño el cual merece todo tipo de olvido o de desprecio. Marcé es el autor que reflejó quizás mejor la ciudad de Barcelona de la posguerra, con historias de perdedores, y algunos libros que ya son clásicos absolutos, como el de Última tarde con Teresa. Pues Lorenzo, ¿cuál es el Marcé que a ti más te gusta? Bueno, a mí me parece que todo él, toda su obra en conjunto, me parece extraordinaria. O sea, sí, yo creo que la marcha de Marseille es la desaparición de nuestro último clásico. ¿eh? Tenemos en España otros novelistas muy buenos, pero desde luego podemos decir que Marseille jugaba en otra liga. Tú has comentado que él plasmó esa Barcelona en su literatura. Él hace una cosa extraordinaria, de gran escritor, que es coger 4 plazas y 4 calles y una serie de un territorio en el fondo muy pequeño, y logran mitificarlo y hacer un gran territorio literario y hacer aquello que decía Tolstoy de pinta tu aldea y pintarás el mundo. Pues eso es lo que hace Marcé, pintando el barrio, plasmando en su obra el barrio del Carmelo y del Guinardó, etcétera, ¿no? A mí me gusta muchísimo la segunda novela de Marcé, que es la que lo pone como el gran escritor que luego ha sido, Últimas tardes con Teresa, que fue premio Biblioteca Breve. Ella había quedado finalista del mismo premio con su novela anterior, con su novela anterior, no, con la primera novela, Últimas tardes la tercera, con Encerrados con un solo juguete, que es una gran novela también, muy autobiográfica. Sí, del Y luego 60. Esa es del año 60 y Últimas esta es del tardes año con Teresa es 60, del 64, eso es. en la que derrota a Manuel Puig, al argentino. Eso es, eso es. Quería Goitisolo y no me acuerdo, me parece que Castellet también querían que Biblioteca Breve lo ganase Manuel Puig con Boquitas Pintadas, si la memoria no me falla, y Salvador Clotas y Gil de Viedma y Barral y tal apostaban porque se lo llevara Últimas tardes con Teresa. Te he dicho lo anterior, he tenido ese lapsus porque él tiene ahí entre medias una novela que se llama esa cara de la luna, o esta cara de la luna, que es una novela con la que él no quedó contento, no quedó satisfecho, nunca quiso reeditarla, y yo logré hace unos años en una librería vieja la primera edición, y la verdad es que no me he atrevido ni a leerla porque temo que el libro se descuajeringue, o sea, y No me digas. es el único libro de Marcé que aún no he leído y que espero hacer en algún momento, a ser posible en otra edición que no sea la mía, por si esta se estropea. No me Pero, digas. y luego te comenta, pasa con Marcé como pasa con Woody Allen y como pasa con los grandes, que incluso el Marcé menor es un gran Marcé. Fíjate, estaba yo ahora releyendo algunos pasajes del Amante bilingüe, que es una novela donde él se mofa y se chotea de todas las políticas lingüísticas y de todo esto y del negocio que tiene del negocio que hace mucha gente con el tema este de la lengua y tal. Y siendo una novela menor, lo mismo que es menor también dentro de su trayectoria, La muchacha de las bragas de oro, que fue Premio Planeta creo que en el año 84, pues es que están tan bien escritas que es que verdaderamente es un gusto, es una delicia leerlo. Él tenía en su despacho de su piso, en su estudio,
tenía una frase que ponía: el esmero en el lenguaje es la única condición moral del escritor. Y él, desde luego, siempre decía que una de las formas que había de que las novelas no se volviesen polvorientas, de que las novelas con el tiempo, de que a las novelas no les saliese moho, era tener ese cuidado en el lenguaje que desde luego él tallaba primorosamente como el joyero que en su adolescencia fue, porque Marcé era un escritor totalmente autodidacta, o sea, tenía un talento descomunal. Háblame de... Hay una figura en Marcé que es la del Pijo Aparte, ¿eh? Ese personaje, sí. Manolo Reyes, que es un charnego del Monte Carmelo, y bueno, que sube, ¿no? Él aspira a seducir a la burguesa Teresa, atraída por sus flirteos con la delincuencia de poca monta, la política revolucionaria. Bueno, cuéntame un poco sobre ese personaje que es una de las características, uno de los sellos en su obra. Y me gusta mucho que me preguntes por el Pijo Aparte. El Pijo Aparte, para mí, dentro de la literatura, no de la literatura española, sino de la literatura universal, tiene la misma importancia o tiene la misma fuerza, o podemos decir que está también caracterizado como Gatsby de Fitzgerald o como Julian Sorel. Es decir, modelos, por cierto, de los que Marcé bebió mucho. Este es un personaje, es un murciano, que la emigración de los años 60 se va a Cataluña. Durante el confinamiento he visto una película muy interesante y me acordé de Últimas tardes con Teresa, de José María Forn, Playa quemada, que cuenta más o menos lo mismo. Y entonces él quiere seducir a Teresa, pero obviamente haciéndose pasar por quien no es. Y esto da en la novela juego y da pie a muchas ocurrencias y a muchos despistes y a muchos malentendidos muy divertidos. Por ejemplo, hay un momento, bueno, él para empezar empieza acostándose con Maruja, que es la criada de Teresa, pensando que Maruja es una señorita bien, y cuando logra llevársela a la cama, cuando logra pasar la noche con ella, él se refrota y se frota las manos pensando que ha pegado un braguetazo. Cuando descubre que en realidad se trata de la criada, pues claro, la decepción es monumental. Además, Marcelo cuenta de una manera prodigiosa. Están en el cuartito, a oscuras, de noche, él se ha colado por la ventana, y cuando va amaneciendo y el sol se va filtrando por las persianas, el sol, la luz, va dibujando el contorno de la cofia y del uniforme de criada de Maruja. Y él se va desilusionando según el sol va entrando por la habitación. Bueno, cuando logra seducir finalmente a Teresa, decía que él se hace pasar por quien no es, y hay cosas tan divertidas y tan entrañables como el hecho de que él se entera que Teresa y que todos sus amigos universitarios progres, de izquierdas, están buscando una linotipia para imprimir panfletos del Partido Comunista y de la lucha sindical y de la lucha obrera y tal, y él les dice que él les puede conseguir una lipotimia. Y ellos creen que es una broma de él. Y entonces, bueno, pues ahí ese es otro de los enredos o de los malentendidos que se dan a lo largo de toda la novela y que definen muy bien al personaje, porque te das cuenta que el personaje, en el fondo, es un pobre diablo, ha logrado seducir a Teresa, y Teresa va a durar lo que dure el verano. Es decir, va a ser tan fugaz como lo es siempre el verano, ¿no? Como sí, es una especie de... Hoy diríamos que es un phony, un postureo, ¿no? Un impostor. Sí, es un impostor, fake. Claro. Un fake. Sí, sí, él quiere, digamos, medrar socialmente utilizando a Teresa y haciéndose pasar por quien no es, pero claro, ya digo que todo eso está muy circunscrito a la propia duración del verano, y la cosa, pues claro, diciendo lipotimia en lugar de linotipia, la cosa no puede llegar muy lejos. Háblame de ese libro. Él tiene un libro muy autobiográfico que es Esa puta tan distinguida, ¿eh? Y no sé si te ha dado tiempo a... Sí, yo esa novela la leí cuando leerlo. salió. ¿Y qué te ha parecido? Esa novela la leí cuando salió. Esa novela viene a ser un poco como un apéndice de una, para mí, de sus grandes obras, que es Si te dicen que caí. Es una novela... Del año 73. Si te dicen que caí es del año 73, que está basado en la muerte de Carmen Broto. Efectivamente, además es una novela
titulada con ese verso El Carasol y tal, que en España no se censuró, la tuvo que publicar en México. Luego, digamos, se publicó de una manera más o menos con algunos pasajes mutilados y tal. Yo tengo por ahí la edición de Bruguera, prologada por el propio Dionisio Ridruejo. Y luego hace unos años, que esa para mí es la edición que yo siempre recomiendo, Cátedra la sacó en una edición ya revisada por el autor. Es una novela extraordinaria, pero es una novela follneriana, es una novela muy compleja, donde se entremezcla muy bien la realidad con la ensoñación, o lo que es lo mismo con las aventis, que era lo que él llamaba a esas historias que los niños de Prat, él y sus amigos, fabulaban y entretejían en las plazas y en las calles y tal. Y esta Una puta muy distinguida recoge un poco parte de ese episodio, de esta mujer que tú has dicho, Carmen Broto. Entonces, bueno, ya la tengo un poco... Es una novela en donde el propio Marcé sale, entonces ahí hay un comienzo en donde juega un poco con esto que ahora vuelve a estar muy de moda, que es el tema de la autoficción. Es una novela interesante. Para mí no es una gran novela, aunque se lee con interés, y sobre todo es interesante desde el punto de vista de cómo se construye una historia. Es decir, hay mucho de eso en la novela, de cómo se construyen las historias y de cómo las historias nos rondan en la memoria, y aunque pensemos que las hemos expulsado, desechado, pues muchas veces se aferran ahí y siguen ronroneando, ¿no? Y esa es un poco su última gran novela, para mí también muy autobiográfica, es Caligrafía de los sueños. Caligrafía de los sueños. Luego sacó una novelita corta. Yo la entrevisté por esta novelita corta en la revista Que Leer, y hablamos de ella en el programa que teníamos en Radio 4G, en Rojo y Negro. Tiene una novelita corta que se llama Noticias felices en aviones de papel, que es una historia preciosa. Lo que pasa que eso, vaya, es un cuento largo. Y Una puta muy distinguida, pues es interesante, pero yo la pondría, digamos, en las menores de él, que son mayores, en comparación con la mayoría de las novelas que se publican. Pasando rápidamente por el tema político, leo aquí en el obituario de La Vanguardia algo que no entiendo. Dice, con ironía, se fue un 18 de julio, el día del autodenominado alzamiento nacional. ¿Tú ves algún paralelismo entre la obra de Juan Marcé y el alzamiento del 18 de julio del 36? Pues la verdad es que la obra de Juan Marcé vendría a ser un poco el lado oscuro o la otra cara de la moneda, porque los personajes que protagonizan sus novelas en general son los vencidos de la guerra civil. Es decir, él se centraba mucho en una clase social y en una tipología de personajes que eran precisamente los vencidos, los desarrapados, los perdedores, los niños agrisados, rapados y como salidos de una película, como dice él. Muy influido también por el neorrealismo. Él está muy influido también por el cine, y eso yo creo que es una espina que él ha debido de llevarse o que ha debido de tener. Él no ha tenido suerte con ninguna de las adaptaciones que se han hecho de sus novelas, que se han adaptado muchas. Erice estuvo muchos años intentando llevar al cine, y de hecho escribió el guión y acabó publicándose, del Embrujo de Shanghái, que es otra de sus grandes novelas, y sin embargo, bueno, pues la acabó llevando Fernando Treva, y con Treva también pues tuvo sus más y sus menos, como con prácticamente todos los directores que han decidido llevarlo a la pantalla, ¿no? Él era un enamorado del cine, y en esta novela de Una puta distinguida estoy recordando que también había la figura por ahí de un productor o de un guionista, y no salía muy bien parado. Pero vaya, la novela yo creo que salió en el 16, la leí nada más salir y estoy hablando un poco de memoria. Pero yo esa comparación o esa relación con el alzamiento, pues es que no sé, La Vanguardia... Bueno, La Vanguardia, te lo explico. Él lo que quiere decir es, Javi Allen, el crítico, sí. dice, la ironía que él tanto utilizaba ha querido que Juan Marcé muriera un 18 de julio, el día del autodenominado alzamiento nacional, cuyas nefastas consecuencias retrató a través de los personajes de sus novelas que poblaban una Barcelona gris y pobre, pero muy animada. Yo creo que quiso hacer ahí un jueguito y no queda muy del todo claro, ¿no? Porque
porque no hay, Bueno, no hay y ni- además no hay ningún tipo de ironía en haber fallecido un 18 de julio y en haber escrito sobre la Barcelona gris y pobre. Yo donde sí veo ironía es que se haya ido un 18 de julio cuando fue un escritor vilipendiado por los independentistas, por ejemplo, ¿no? Ahí sí que veo un guiño de ironía, sobre todo a otro fascismo, que es el fascismo del nacionalismo. Bueno, yo además es que pensaba que Marcé, sinceramente, se había muerto ayer 19. No sabía que se había muerto el 18. Ayer fue domingo 19. Y yo me enteré de Marcé, de la muerte. No, 21 horas del sábado. Ah, pues mira, no lo sabía. Sí, Pues 21 horas no, del no, sábado en no, el no hospital los, de San Pau. ya, pues no lo sabía. Yo me Sí. enteré el domingo por la mañana, que fue cuando empezó a publicarse ya en todos los sitios. A mí me lo dijo una amiga antes de leerlo yo en la prensa, vaya, pero no lo sabía. ¿Qué te iba a decir? Bueno, yo creo que está bien. Él ha sido uno de esa generación de los 50. ¿Cómo te llevas tú con esa generación? Gil de Viedma, Barral, Goytisolo, Carmen Martín Gaite, Ángel Bueno, González, Eduardo Mendoza. esa es una generación muy amplia donde caben escritores muy distintos y caben novelistas y caben poetas y caben también, si queremos, fotógrafos, etcétera, porque ellos tenían mucha relación con, no sé, estoy pensando, por ejemplo, en Colita, que era una fotógrafa catalana muy conocida entonces, en fin. Para mí es una grandísima generación, o sea, digamos como generación, la generación del 50 poética, que sería Brines, sería Ángel González, sería Gil de Viedma, esa es una grandísima generación. Y en novela es enorme, es Martín Gaite, es La Matute, que le hemos dedicado varios espacios también. A mí Gaite me encanta. O sea, Gaite es una maravilla como ensayista, como la novelista y como como poetista. ensayista es Bueno, los, portentosa, los portentosa. ensayos de Martin Gaite, la búsqueda del interlocutor y el arte de contar, o el cuento nunca acabar, perdón, son dos ensayos extraordinarios, literarios. Luego los que tiene de los usos amorosos de la posguerra y los usos amorosos del siglo XVIII, en Ese fin. que editó Anagrama, esos ensayos editados, compilados por Anagrama, Sí, eso es son, una joya. son increíbles. Es una Increíbles. joya. Y en novela, pues es Marcé, es Benet, que es Fernández Santos, es Aldecoa, que era un grandísimo cuentista, es decir, son grandísimos. Terence Simoes, ¿leíste algo? ¿Te gusta algo de Terence Simoes? Sí, el de Terence Simoes he leído, bueno, Terence Simoes lo que hacía lo hacía bien, es decir, él tenía dos mundos, que era la obsesión por el cine, las memorias son muy interesantes porque te dan un fresco también muy vivo de toda aquella época y de su obsesión por el cine. Tenía la obsesión por el cine y la obsesión por Egipto. Y de Terence Simoes, y entonces, bueno, pues eso lo hacía bien. Él tiene una novela que se llama El sueño de Alejandría, si la memoria no me falla, que es una novela muy bonita, es una novela que está muy bien hecha. Luego estas que tiene de Egipto, de la historia, una historia de amor entre Cleopatra y Marco Aurelio, tal, la verdad es que no las he leído. No las he leído. Pero a Benet, pues lo he leído mucho, a Fernández Santos lo he leído mucho, tanto sus cuentos maravillosos, Cabeza Rapada, como sus novelas, en Por fin, para mí cierto, es una... según Javier Solana, ayer tuiteó que había fallecido Juan Benet. Ya lo vi, pero Solana, yo no sé si eso lo tuitea él o se lo tuitea la secretaria o el secretario, no tengo ni idea. Solana sabe muy bien quién es uno y quién es otro. O sea, eso ha sido un lapsus, un despiste, porque precisamente Solana, otra cosa no, pertenece a una generación de políticos mucho más culta de la que padecemos hoy, ¿no? Y además, bueno, es que entonces leer a Marseille, leer a todos estos escritores que estamos diciendo, era una cosa que estaba bien vista y de la que los políticos, muchos de ellos, incluso presumían. Acuérdate de Guerra, ¿no? Guerra fue el que hizo que la Yuxená y tantos otros vendieran, en fin, era una época, me parece, en eso muy tristemente distinta a la de hoy. Exactamente. Pues, Lorenzo, si te parece, lo dejamos aquí. Yo creo que Muy hemos ido. bien. Recomendación, Marcé.
Pues Para las el que que no hemos haya leído visto, nada, pues Últimas tardes con Teresa, Un día volveré, es una novela hermosísima. Una novela muy hermosa y muy breve, Ronda del Guinardó, que es otra maravilla, que transcurre cuando el desembarco de Normandía, no sé ahora si es cuando el desembarco, transcurre en el año 45, no me recuerdo ahora exactamente, pero vaya, tiene mucho que ver, está el trasfondo de lo que está sucediendo en Europa y está la realidad sórdida de lo que cuenta la historia, que es la relación entre un policía y una niña. Y es una grandísima novela corta. Y El embrujo de Shanghái, Rabos de lagartija, yo creo que esa es del año 2000, esa es otra gran novela, además incorpora el elemento mágico, al que Marcé no era muy habitual, pero ahí lo incorpora. La verdad es que cualquier novela que se coja de Marcé, los retratos, él era un gran retratista, Luis, él tiene un libro que se llama Señoras y Señores, que son retratos de gente de la farándula y de escritores y de políticos. Él mismo se hace un autorretrato al final y es una joya de libro. O sea, ese es un libro perfecto para entrar en la prosa y en la mirada de Marcé. Ese es un género casi periodístico, ¿no? El del retrato. Sí, claro. Él fundó con Vázquez Montalbán la revista Por Favor, que era una revista humorística, una revista satírica, que tuvo en la transición muchísimo éxito, y él ha escrito mucho también para prensa y ha escrito, ya digo que excepto lo del cine, que lo intentó varias veces, yo creo que esa ha sido su asignatura pendiente, pero bueno, oye, es que la perfección no existe, como decía mi abuela, perfecto no hay más que uno. No, y aparte la culpa no es de él, la culpa es de que no dio con el cineasta. No dio con el adecuado. cineasta que a él le hubiese gustado, seguramente porque él querría haber dirigido sus propios guiones. Y claro, eso ya es más complicado, ¿no? Yo creo que no le hubiera gustado en el fondo ninguno. Incluso a lo mejor Erice con Erice, si Erice hubiera terminado haciendo la película, a lo mejor también habría tenido algunos roces. Bueno, esto lo Hay digo que de decir broma. que por lo general la relación entre los escritores y los cineastas suele ser conflictiva, no suele ser una relación. Salvo esos cineastas que con tal de facturar le dejan al director hacer lo que le da la gana, pero por lo general suele ser conflictiva, porque los cineastas destrozan los libros y los escritores son muy suyos, son personas, también tienen su ego, su megalomanía, y como les cambies una coma, pues a ver quién lo soporta. Eso lo saben muy bien. Por eso mismo se dice en el mundo toma el dinero y corre, ¿no? Siempre se le dice a los escritores que cuando venga una productora a hacerte una oferta para llevar una película, para adaptar una novela tuya y tal, que cojas el dinero y que te despreocupes. Olvídate, porque vas a sufrir, lo vas a pasar fatal. Sí. Eso es habitual. Pues, Lorenzo Rodríguez, ha sido un placer. Bueno, lo mismo te digo, disfruta mucho, querido amigo. Te veo muy bien, ¿eh? Te agradezco mucho. Bien. Estoy muy bien, estoy en forma. Muy bien, eso está muy bien. Bueno, pues ya veremos, ¿sabes? Porque me peleé con mi peluquero antes de que empezara esto y tengo que hacer las paces. Bueno, la pregunta era, en realidad, ¿cuándo sales de casa, no? Porque llevas... Bueno, sí, bueno. No me he atrevido todavía ni siquiera a montarme. Bueno, es que como estoy teletrabajando, pues más allá de el paseo que me doy a la caída de la tarde, no tengo necesidad de salir. O sea, bueno, pues, Loren, gracias, un fuerte abrazo. Gracias a ti siempre. Un abrazo muy fuerte. Abrazos.